en BPM. De nuevo, este reglamento salió al mismo tiempo que el reglamento de frutas y vegetales. Es más, continúa. Este es el título, pero esto de acá es el reglamento de frutas y vegetales. Y su título lo dice: buenas prácticas de manufactura actualizadas, es decir, el mismo nombre que venían antes, y análisis de peligros y controles preventivos en base a riesgo para alimentos humanos. Los que se quedaron anoche en la última presentación para el de alimentos de animales, pues pudimos ver más o menos de qué se trata, porque en el fondo tratan de hacer cosas similares. ¿De qué se trata? Entonces tiene diferentes componentes. Cambia las BPMs actualizadas y les cambia mucho el tema editorial, ciertos términos, ciertas definiciones. La primera de ellas, por ejemplo, es eso de debe versus debería. Esa es una de las primeras cambios significativos. El otro es que la saca del 110 y lo convierte ahora en una nueva sección 117. Pero además de tener BPMs, es el I, que es que la planta debe tener un plan de inocuidad. Es decir, ya no es el plan HACCP, sino es un plan de inocuidad. Y el plan de inocuidad debe estar basado en análisis de peligros de la operación y medidas de control preventivo. Que medidas de control preventivo reemplazan lo que en HACCP conocíamos como PCCs y límites críticos. El resto sí es igual: monitoreo, verificación, acción correctiva y registros. Como les decía, cambia algunas definiciones, las revisa, y el plan global es que todas las plantas tengan ya por escrito un plan de inocuidad para asegurar la inocuidad de los alimentos. Pues la primera noticia sobre estos cambios es: si ya tienen HACCP, pues ya están inclusive teóricamente por encima de este reglamento. Eso es lo primero que hay que entender. Pero lo que sí les digo es que si tienen HACCP, lo que van a tener que hacer es manejarlo bien, validar las diferentes decisiones que tomaron, no solamente en los PCCs, sino también en algunos de los puntos de la cadena que solo quedaron como puntos de control. Y lo que ustedes le llamarían punto de control es básicamente lo que el FDA está pidiendo que sea control preventivo en base a riesgo. Inclusive en inglés se llama, ya lo dijimos ayer, Preventive Control, termina PC, hasta queda como punto de control. Pero lo tienen que llamar ahora control preventivo sería la palabra apropiada. ¿Ok? Entonces la filosofía es la misma. Si ya tienen HACCP, teóricamente están más adelante que lo que llamamos HARP. Eso es lo que se entiende con eso. Pero claro, aquí es donde vamos a añadir los esteroides que decía mi ex jefe, porque el plan de inocuidad requiere mucho más intensidad en las decisiones que se tomaron en este análisis de peligros. Entonces, ¿cuáles son? El sistema de inocuidad, ¿qué debe incluir? Todo el plan de inocuidad por escrito, es decir, el manual. Yo estuve viendo recientemente ya la alianza de controles preventivos que se creó en el Instituto de Illinois. Ya ha dado algunas charlas y toda la presentación es como un librito, como un manual, como una carpeta de, ¿cómo le llaman la que tiene tres huecos? Binder, sí. Entonces lo presentan así: es el plan de inocuidad por escrito, que debe incluir las BPMs que vimos hace un rato, pero también el análisis de peligros de cada etapa. Esto es igualito al HACCP, no hay nada inventado nuevo. Eso sí es la parte que a veces puede crear confusión. Las medidas de control preventivo de peligros que pueden ocurrir. Entonces aquí es donde resumimos los PCCs y los límites escritos, y no les damos ese grado de PCC, no les hacemos el ascenso a PCC. Monitoreo igual, acción correctiva igual, verificación y registros. A quienes no le aplica esta regla, hay muchos que no les van a aplicar. Empresas, esta presentación qué raro, debería tener subrayado la opción 3. Empresas con ventas anuales promedio menor a 500,000 y al menos la mitad de ellas, las ventas, a consumidores locales. Esta es la regla de reglamentos modificados o de exenciones que aplican para producción local, en un radio de 265 millas. Ayer explicó Alejandro un poco el tema en granjas, acá también aplica para plantas procesadas. Y sí le aplica a México, o al que esté cerca de 265 millas con Estados Unidos. Entonces, se vende a consumidores locales. También cuando aplica a empresas muy pequeñas, ya la definición de pequeñas, te juro que en la presentación ya estaba subrayado esto. En la nueva revisión del 29 de octubre,
ya se dijo que la definición de pequeñas, de muy pequeñas, es 1 millón. En la propuesta original se había dado 3 opciones: menos de 250,000, menos de 500,000 o menos de 1 millón. En promedio anual de ventas de los últimos 3 años, pues ahora ya, por favor anótenlo, esto debía estar subrayado, es 1 millón. Empresas pequeñas que realizan actividades en la granja de bajo riesgo, menos de 500 empleados, o empresas muy pequeñas que realizan actividades en la granja de bajo riesgo y que estén por debajo de 1 millón. Entonces son las que están exentas. ¿Quién más está exento? Y aquí aclaramos mucho para algunas de las empresas que están presentes acá. A los que tienen ya HACCP de mariscos y pescados, como les decía, ya están muy adelante teóricamente del HARP. Entonces ya no necesitan cumplir con esta regla. Lo mismo los de HACCP de jugos. Lo mismo los que producen enlatados de baja acidez y acidificados. Lo mismo los de suplementos dietéticos, porque tienen sus propias BPMs. Lo mismo ya los productos vegetales, frutas y vegetales, ya no, que sean frescos y que no tengan ningún paso que los cambie completamente, ya tienen su nueva regla, que es la 112 que hablamos, tendrían su nueva regla, que es la 112 que hablamos el día de ayer. Bebidas alcohólicas, que eso es lo bueno, que casi no le exigen nada. No, mentira, hay muchas exigencias. Instalaciones que solamente almacenan commodities agrícolas crudas, y otras que almacenan solamente alimentos pero que están empacados, protegidos. Entonces están exentos de esta regla. Adicionalmente a los pasos que vimos de los BPMs y del HARP, de las medidas de control preventivo, se tiene lenguaje en la ley sobre todos estos temas, algunos de ellos simplemente como comentarios, o sea, como pidiendo la opinión del público sobre su utilización como parte de un plan de inocuidad. Entonces, primero, el tema de mantenimiento, revisión periódica de registros, pero no solamente el tener los registros disponibles, sino demostrar revisión periódica significa que van a buscar tendencias, que van a ser activos esos registros. Lo típico, cuando hacemos una inspección en una planta, siempre pongo este ejemplo, yo le paso el dedo encima al librero donde están los registros. Si ya veo ahí que hay polvo, ya sé que esos registros no se han usado para nada. Están ahí almacenados. Y de nada nos sirven. Entonces, por eso es mucho, como hablábamos hace rato de los guantes y las máscaras, es mejor tener menos registros pero bien usados que muchos registros sin usarse. Y a veces por tener muchos registros no tenemos tiempo para ver tendencias, para evaluar cómo el comportamiento de esos datos se viene comportando. O a veces estamos registrando una cosa que notamos que es el mismo dato y tengo hojas y hojas y hojas, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Eso quiere decir que el proceso ya está controlado. Bueno. Entonces, mucho en el tema de mantenimiento y revisión de registros y disponibilidad, dar acceso a los registros del plan HACCP, del plan HARP. Que la persona que lidere el equipo HARP sea alguien calificado. ¿Y qué significa calificado? Puede ser de 2 maneras. O que tomó un curso que el FDA lo haya reconocido, y este currículo es el que está desarrollando la Alianza de Controles Preventivos en el Instituto de Illinois, o que la persona lo demuestre por experiencia. O sea que también se puede. Si alguien ha venido trabajando en el tema, tiene sus cursos de hace mucho tiempo, puede intentar demostrar su calificación con experiencia. Entonces no está restringido a que se tome ese curso. Pero por supuesto valdría la pena simplemente hasta para refrescar conceptos, refrescar cosas, y sobre todo con lo que hemos notado de que muchos de estos conceptos no se aplican bien. Validación de control preventivo. Es decir, demostrar que la decisión que tomaron en el análisis de peligros y que dice que no es un PCC o que no es una etapa en particular, que hay un control preventivo, validar o demostrar el por qué ese se considera un control preventivo de un riesgo. Aplicar acciones correctivas sobre estos puntos de control, los puntos de control preventivo. Reevaluar el plan de inocuidad, ¿cierto? El plan de inocuidad, reevaluarlo cada 2 años mínimo. Programa de muestreo de producto, y miren cuando hay asterisco, yo tenía ya arreglado esto. En algunas de estas de aquí están solamente poniéndolos a discusión con el público, no es que los vayan a exigir en la propuesta. Pero en uno de ellos es, ¿qué rol tendría un programa de muestreo de producto final, ya esto es de producto final, en un plan de inocuidad? La industria se ha quejado muchísimo de esto porque dice, la idea de HACCP y de HARP y todas las cosas es prevenir, precisamente para no muestrar el producto final, porque si ya mostramos producto final, ya es tarde, ya el problema existe.
Entonces lo que el FDA está preguntando es, y la filosofía detrás es, como ya mucha gente que con tener HARP o, bueno, HACCP, ya no hacía muestreo de producto terminado, porque ya asumía que todo estaba protegido, pues es, ¿qué rol tendría, por ejemplo, en verificación el tener también muestreos de ciertos productos terminados, y sobre todo en productos de alto riesgo, etcétera? Entonces, por eso está con asterisco. El programa de monitoreo ambiental también es como pregunta, pero créanme que cae, porque es el que se enfoca en la listeria, principalmente. Pero se enfoca en listeria, salmonella, E. coli, como potencial contaminante de producto en la planta per se, y evitar aquí sí la contaminación cruzada, no el contacto cruzado. Entonces, ¿qué rol tendría un programa de monitoreo ambiental? Y estamos hablando de un programa que implica muestreos, implica rutina de muestreos, horarios, etc. Adicionalmente, control de procesos, esto ya venía de las BPMs, controles de temperatura, tiempos, etc. pH, por ejemplo. Plan de control de alergenos por escrito. Control de limpieza y desinfección, los POEs por escrito. Plan de retiro de producto, este es parte del requisito de la propuesto para HARP, en tener un plan de retiro por escrito. ¿Y qué implicaría un plan de retiro por escrito? ¿Qué se va a hacer si por alguna razón sospechamos que un lote está comprometido y que tiene un problema? Eso es básicamente qué es. Listar las actividades, primero los números de contacto de emergencia, qué llamadas se van a hacer, cómo se va a tratar de recuperar el lote, etc. Y esto es un ejercicio que se debe tener por escrito y también tener simulacros de retiro de producto si alguna vez lo tuvieron que hacer. Entonces, es parte, eso sí está como parte de los HARP. No fue pregunta, fue bien propuesto. ¿Y por qué? Si se ponen a pensar en los brotes que hablamos el día de ayer, casi todos ellos fueron detectados porque fueron capaces de hacer la trazabilidad y retirar el producto del mercado. Entonces, como parte del objetivo del FDA es poder retirar el producto del mercado que esté comprometido, la planta debe tener por escrito un plan de retiro. Este otro también lo preguntan, programa de selección de proveedores y verificación de proveedores. Este va dedicado directamente al de maní, ¿se acuerdan? Porque es cómo yo evalúo a mis proveedores y cómo yo verifico que mi proveedor esté haciendo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué rol tiene un plan de verificación en un plan de inocuidad? Y es clave, como ven, pues cayeron las más grandes por confiarse de las famosas cartas de garantía del producto. Calibración, pues como en todo plan de BPM, pues siempre está allí el tema de que si voy a tomar medidas de temperaturas, tiempos, tiene que haber el tema de calibración, pero se le da un énfasis extra. La verdad, el FDA nunca ha sido muy de esos así tan extremo en el tema de calibraciones de un organismo estandarizado. Los europeos tienden a ser mucho más en énfasis en esta parte. Allá había muy poco exigencias en el tema de calibración, pero ya se incluye el lenguaje también en la propuesta. ¿Y qué rol va a tener un plan de manejo de quejas en el plan de inocuidad? Entonces, eso está como pregunta de nuevo, pero la idea es lo que mencionábamos hace un rato con los alergenos. ¿Cómo podríamos utilizar las llamadas del consumidor para el número de llamadas, etcétera, para potencialmente identificar un brote, un caso de inocuidad? ¿Cuándo entraría en vigencia el reglamento? Pues 60 días como el resto. Ya se hicieron comentarios, ahorita reabrieron comentarios hasta el 15 de diciembre con los pequeños cambios propuestos que vamos a ver ya mismo. Las empresas pequeñas, menos de 500 empleados, tienen 2 años plazo para cumplirlo. Las muy pequeñas, menos de 1 millón de ventas, tienen 3 años para cumplirlo. Esto es lo que está modificado, ya no hay opciones, sino el 1 millón. Y estas se pueden considerar calificadas, que tienen requerimientos diferenciados. Y para cualquier otro, 1 año después. ¿Y para qué se dan estas frecuencias de 1 año después? Es para que puedan desarrollar registros. O sea, ¿de qué vale que ustedes ya quieran pedir HARP de una si el HARP es dependiente de que ustedes hayan generado documentación para poder tener el sistema funcionando? Esta página debería ser muy útil en este tema, pero todavía no lo es. Es de la página de la alianza, la de lo de Produce, la de frutas y vegetales, es bastante buena, tiene mucho material, cada rato están publicando boletines. Esta no ha estado tan activa últimamente, ha empezado a hacer más publicaciones. Esta es la página de la Alianza de Controles Preventivos de Inocuidad, un nombre no muy fácil de tenerlo. Y el concepto de alianzas, creo que ya seguro que lo conocen. ¿Quién ha tomado aquí cursos de la alianza, de la International HACCP Alliance? El sellito dorado, etc.
¿Qué fue la International HACCP Alliance? Fue la misma cosa para HACCP, pero cuando el USDA lo aplicó para pedir HACCP a carnes. Sino que la alianza al principio se llamaba Meat and Poultry HACCP Alliance. Pero luego dijeron, no, esto es HACCP, aplica para muchas cosas, entonces se cambiaron a International y estaba en la Universidad de Texas A&M, yo trabajé en Texas A&M. Entonces, muchos que ya han tomado el curso del International HACCP Alliance, con eso va a tener que ser suficiente para demostrar, porque los conceptos siguen siendo lo mismo. Lo que quería demostrar con lo que hablamos primero y lo que hablamos ahora es, BPM siguen siendo las mismas, simplemente se les cambia el número y se ponen el debe en vez de debería. Y unas ciertas modificaciones de texto. Entonces es igual. Y se le añade un HACCP chiquito llamado HARP, en el cual son los 6 pasos, en el cual el control preventivo reemplaza el PCC, lo que equivaldría a un PCC y a un límite crítico, y aumenta la necesidad de documentación, etc. Entonces, alguien que viene funcionando con HACCP y viene bien manejado, bien respaldado, bien documentado, no va a tener ningún problema con el famoso HARP. Pero el énfasis es en los respaldos, en la validación. Entonces, en la alianza esta, tienen que publicar, aquí es donde algún rato tienen que publicar el currículum para el curso HARP estandarizado. Ya estaba en revisión, hemos tenido conversaciones con ellos y quieren ver si hacemos los cursos piloto de esto, así que espero que ya el próximo año se puedan empezar a dar. Pero como les digo, no es nada nuevo, pero sí hay que reforzar los conceptos, aplicarlos bien, porque sabemos que HACCP todavía no se aplica bien en la mayoría de empresas. Entonces estén pendientes de la página del Alianza de Controles Preventivos, llamémosla así de cariño. Bueno, entonces, ¿qué está en la ley? Y esto tenemos un instrumento similar al que mostramos ayer, pero no lo tengo en su forma final, llamémoslo así, en el traducido. Pero muy similar al que vimos ayer, ¿se acuerdan? El que tenía en el Excel cada uno de los componentes. Estos son los componentes. Está la subparte, ¿cómo? Está la subparte A, que como en todos los reglamentos es provisión general. Y aquí hay definiciones, exenciones, requisitos modificados, a quién le aplica, etcétera. Y habla de las subpartes C y D, instalaciones que trabajen con alimentos que no han sido expuestos al ambiente. Es decir, a esas empresas que el producto está empacado, no les exigen todos los componentes, pero sí las subpartes C y D, que vamos a ver más adelante. Esa es la primera parte, subparte A. La segunda, la subparte B, es las BPMs. De todos los capítulos del 110, que ya lo vimos temprano, lo pasan al 117 y esta sería la nueva nomenclatura numeral. 117.10, el tema de personal. El 20, el establecimiento y alrededores, lo mismo que hemos hablado. Operaciones sanitarias, instalaciones sanitarias y controles, equipos y utensilios, procesos y controles, almacenamiento y hasta los DALs. Los DALs, los de niveles de acción de defecto que hablamos antes, vienen en esta sección 110. 117.110, para no confundirse con todos los números que hemos visto. Entonces, la subparte B, este es el componente de BPMs actualizadas del reglamento. Y esa es la subparte C, la novedad, la nueva, es el análisis de peligros con sus controles preventivos en base a riesgo. Entonces son 117, 126, requerir que exista un plan de inocuidad por escrito, que se haga un análisis de peligros y debe incluir pues el paso a paso, la discusión de si aquí hay un peligro significativo que pueda ocurrir, la justificación del por qué y qué medida de control o control preventivo se podría aplicar a esa etapa, definir esos controles preventivos de peligros que pueden ocurrir. Yo pienso que lo que aquí va a causar más confusión va a ser cuándo lo llamo o no un control preventivo de un peligro que pueda ocurrir. Y eso es lo más normal que ocurra. Inclusive cuando había PCCs, siempre hubieron muchísimas dudas de hasta cuándo es un PCC o no. La clave aquí es cómo lo defiendan, cómo lo justifiquen y cómo lo demuestren. Recuérdense que el inspector no va a hacer, está mal este análisis de peligro, está mal esta decisión del peligro. Ellos no les van a decir eso, ellos van a pedir respaldo a lo que ustedes decidan. Por eso es que cuando tenían un rango en un límite crítico, el inspector no les va a decir está mal que tengan uno para arriba, porque ustedes son los mismos que se tiraron el tiro en el zapato en ponerse algunas veces, o la soga al cuello, no sé, el método de preferencia que tengan para decir chuspita. Bueno, soga al cuello, más fácil. Entonces, esa parte definitivamente, y la alianza, yo espero a que en el material que la alianza publique,
se dé un poco más de guía en esa parte, porque esas decisiones son las que van a ser clave. El uso del árbol de decisiones de PCC, por ejemplo. ¿Quién lo usa? ¿Todos lo usan? Pues eso es una herramienta, no es un requisito. Y créanme que a veces hay varios tipos de árboles de decisiones para PCCs y simplemente para facilitar la conversación. Es una metodología didáctica para que el equipo HACCP, recuérdense que en el equipo HACCP hay gente que sabe, hay gente que no tiene idea del tema inocuidad mucho. Entonces la idea es para facilitar esa conversación, pero no necesariamente lleva a una decisión constante, siempre dependiendo va a depender del grupo que la esté discutiendo. Entonces aquí es donde yo creo que va a haber esperemos que la alianza publique mucha ayuda en qué decidir que se convierta en un control preventivo. Pero de lo que yo entiendo es medida de control se va a llamar a la que tal vez se convierta en PCC y control preventivo será todas esas otras decisiones que hasta ahora íbamos dándole a BPMs o a POEs. Y aquí hay algo interesante, en Estados Unidos en los HACCPs normalmente ni siquiera ponen, cuando ya está algo controlado por BPMs o por POEs, ni siquiera lo ponen en el análisis de peligros. Para ellos es muy limpio, es simplemente los que son peligros significativos, si hay un peligro significativo tiene medida de control y capaz que termina siendo PCC. Lo que yo veo acá en cambio con el FDA es que en cambio aquí sí el análisis de peligros va a tener que ser bastante completo y en la parte donde tomamos la decisión de un peligro de que no sea PCC y sea control preventivo, allí decir control preventivo y es tal. Entonces ese tal tiene que referirme a un manual, ya sea de alergenos, a un manual de control de procesos, a un POES, a un etcétera. Entonces, tiene que haber mucha fluidez y el plan HACCP tiene que conectar. Ese análisis de peligros tiene que conectar con otra documentación y con registro. Plan de retiro, miren, está ahí pegado con los controles preventivos, el plan de retiro para el alimento con un peligro que pueda ocurrir. ¿Qué se va a hacer? Monitoreo, acciones correctivas, y bueno, el monitoreo ya sabemos el qué, el cómo, el cuándo, quién lo hace. Acción correctiva, ¿qué se hace si se detecta en el monitoreo que no se cumplió el control preventivo que estamos manejando? Y se verifica esto. Si se ponen a ver todo esto, eso no es un HACCP. Es básicamente HACCP. Entonces quiero ir allá. Es simplemente el HACCP reforzado, mucho más énfasis en documentación y respaldos, pero a la final termina uno haciendo el mismo ejercicio que se hacía antes. El mismo ejercicio que se hacía antes con un HACCP. Entonces así no lo llamen HACCP, y aquí lo voy a decir con FDA presente. Para mí básicamente el FDA dijo, si le exigimos HACCP a la industria nos caen a machetes. Entonces exijámosle algo que no es HACCP, pero que casi. Y básicamente es eso. Entonces quería que esté clara esa parte porque yo sé que aquí ha habido mucho énfasis en HACCP y internamiento. Entonces no es que es ciencias de cohetes, es un primo hermano, exacto. Requisitos aplicables al individuo calificado, este es que tenga el currículo, y requisitos requeridos en la subparte C que vamos, bueno, esa es la subparte C. La subparte D, esto es, si miran, eso fue, ese es el estándar, son solo 3 subpartes. Ayer, ¿cuántas subpartes tenía la de frutas y vegetales? Eso sí es novedoso, eso sí es nuevo, eso sí es más complicado porque es a nivel de granja y tiene un montón de subcomponentes. Porque en vez de crear un BPA, un capítulo de BPAs directo, como aquí está la subparte B, que vieron que eran las BPMs, la separaron en agua por aquí, enmienda biológica por acá, actividades por acá, entonces ese sí es mucho más complejo. Este, en cambio, ya acabó. La subparte D aplica solo para empresas que les caigan con requisitos modificados. Son requisitos modificados que aplican a un establecimiento que se le llama calificado. Calificado significa que se le da alguna diferenciación por tamaño o por número de empleados, que lo vamos a ver. Y los requisitos modificados que aplicarían a establecimientos que se dedican solo a almacenar alimentos empacados que no están expuestos al ambiente, que solo le cae la parte D y F en realidad. La parte E es cuál es el criterio que va a utilizar, y es muy larga, pero esto es solamente el criterio que va a utilizar el FDA para remover a una planta que estaba categorizada como calificada y que tenía requisitos modificados. Entonces, retiro de exenciones aplicadas a establecimientos calificados. Y aquí están algunas de las razones, la verdad no pienso leerlas mucho en detalle, porque es qué proceso seguiría el FDA para removerlo de esa categoría.
Por supuesto, muchas empresas van a querer entrar a esa categoría porque un establecimiento calificado tiene requisitos mucho menos intensos, solo la DIF. Entonces, primero va a decir qué circunstancias considera el FDA para retirar la exención, la orden que se va a emitir, qué contiene esa orden, cómo se puede cumplir con esa orden o apelar al FDA, cómo ingresar la apelación, cómo pedir una audiencia informal sobre el tema para discutirlo, qué requisitos aplican a una audiencia formal, quién está a cargo de la apelación, qué oficial está a cargo de la apelación y de la audiencia formal, cuánto tiempo demora, cómo se da la revocación y qué acción final toma la agencia. Y en su parte F, como también lo vimos el día de ayer, son los documentos, los registros, el checklist final de qué documentación espera el FDA tener en plantas que hayan ya implementado las medidas de control preventivo y las BPMs actualizadas. Entonces, todos los registros sujetos a requerimientos de esta parte, que están listados, el plan HACCP por escrito, el análisis de peligros, los controles preventivos en base a riesgo, el plan de retiro, las actividades de monitoreo, las acciones correctivas, la verificación, y pues esta es la documentación. Requisitos generales aplicables a los registros, requisitos adicionales que debe tener un plan de inocuidad, y aquí es donde están los planes potenciales que están como tipo pregunta, donde qué rol tendría aquí un plan de muestreo, qué rol tendría aquí un plan de manejo de quejas, qué rol tendría aquí un muestreo ambiental, etc. Requisitos de retención de registro, por cuánto tiempo se deben tener. Aquí hablan de que deben tenerlos disponibilidad también por un tiempo después de que el producto ya se ha cumplido su vida útil. Y requisitos de difusión, de que los documentos, si el FDA ya los registros, pueden publicarse al público. Ellos tienen un proceso que se llama FOIA, Freedom of Information Act, es el acta de que todo documento federal si alguien lo solicita, puede publicarse, excepto que el presidente lo ponga en secreto por Estado. Entonces, preguntas del tema de BPMs. ¿Qué dudas mayores genera? Porque pienso que aquí es lo que la discusión debe ser lo más fuerte. ¿Qué no estaría claro en el tema de controles preventivos? ¿O estamos claros que HACCP chiquito? No, tú ahí mencionabas bastante lo de llevar los registros, ¿no? Todo registrado, apuntado, etcétera. ¿Hay formatos al respecto o cada empresa? Cada empresa. Recuérdense que ellos no pueden ser prescriptivos. O sea, ellos van a dejar que tú manejes tu plan de inocuidad. Lo que tú tienes que tener es la facultad, la autoridad y el conocimiento de demostrarlo. Y por eso aquí es clave, y esta parte ya vamos a hablar de buenas prácticas de HACCP, llamémoslo así. En primer lugar, si ustedes contratan a un consultor que les haga el HACCP, eso no va a funcionar. Porque el plan HACCP, para que funcione, tienen que adueñarse la gente de la empresa. Y la única manera de adueñarse a la gente de la empresa es que el equipo lo haya hecho. El consultor lo que va a hacer es orientar la conversación, decir, no, mejor busquen esto, no, es ayudar. Pero si el plan no lo hicieron los empleados, lo primero que van a hacer los empleados cuando hay un problema, ¿qué hacer si el plan lo hizo el consultor? Míralo, y ya. Eso es todo. Y esa es la defensa, y tienen razón de hacerlo. Porque ellos no lo hicieron, las decisiones las tomaron ahí. Pero si el plan lo diseñaron en equipo, y a mí me encanta cuando veo una planta, y tienen así con corazón, vienen y me defienden, así esté mal, pero vienen y lo defienden, me gusta. Porque yo mostré que veo que ellos les gustó el proceso y se sienten dueños del plan HACCP y todo. Yo simplemente trato de aclarar a veces que las percepciones en algunos de la implementación del HACCP, pero a esa actitud se debe llegar, de que sean dueños. Es mío, yo lo hice, aquí está, no, fue por esto la decisión. Entonces debe hacer así el diseño del plan HACCP. Entonces los registros y todo eso, ahí es donde la misma planta, y yo lo he notado en plantas, la gente se compromete tanto que quieren unos registros súper bonitos, modernos, etcétera. Simplemente no se alejen de lo que hay que poner en HACCP. Muchas veces hacen unos registros con 50,000 datos y nada de eso tiene que ver con el PCC, el límite crítico o la medida de control preventivo, en este caso que vamos a implementar. Entonces, si es el plan de inocuidad, no pongan allí cosas de calidad. Otra recomendación. Recuerden, calidad es otra cosa. Sí van a tener controles preventivos, van a tener controles operacionales, límites operacionales, van a decir, sí, este producto no puedo cocinarlo a menos de tanto, pero no es por inocuidad, es por la calidad, por la textura, por etcétera, el diseño del producto, etcétera.
Si los límites, ya hablamos del tema de los límites, no usar rangos, utilizar valor absoluto, mayor o igual, menor o igual, casi siempre va a ser algo así. En los límites, recuerden que el límite debe ser el valor en el que por debajo se sospecha o hay la potencial de que el producto ya no sea inocuo. Entonces, si tienen un límite operacional, póngalo por arriba, mejor, así nunca van a fallar el límite crítico, porque por encima van a tener acciones a tomar, acciones correctivas de punto de control, no acciones correctivas del PCC del HACCP. El plan de inocuidad, manténgalo limpio, manténgalo pero movible. Si yo voy a una planta y veo un plan HACCP y dice, última revisión 2006, ya dije, aquí, ahí quedó. Ahí quedó, porque ya vi que no hay renovación. Todo plan debería revisarse al menos una vez al año, o cada vez que hay un cambio significativo en el proceso, en equipos, en el flujo, o hay un nuevo brote, por ejemplo, que ocurrió. Y por eso hay que ser proactivo. Y todo lo que hemos venido presentando desde ayer hasta hoy es lugares de información donde les puede dar qué chance de riesgo tiene ese producto con el que ustedes están involucrados. Todas esas bases de datos de brotes, etcétera. Si ven algo, pues revísenlo con el equipo HACCP, discútanlo con el equipo HACCP. Yo recibo como 35 boletines diarios. No es que los lea, imposible. Tengo ahí un montón de emails sin abrir. Es más, aquí voy a leer. ¿Cuántos emails sin leer tengo? 900. Sí, 900 algo. 47. Porque son boletines. Pero ¿qué hago yo con los boletines? Cuando tengo tiempo, si tengo un rato o quiero cambiar de pensar en una cosa, me siento y veo los titulares. Y empiezo a seleccionar. Si veo algo que me interesa, le hago clic y leo el artículo. Si ustedes están con un producto en particular, regístrense a boletines. El FDA tiene el boletín de FISMA inclusive, donde van a ir publicando información de los cambios que van ocurriendo, así que pueden irse enterando de todo calientito. Y los boletines, hay por ejemplo unos de lácteos, hay otros que son de procesados, de enlatados, de conservas. Cada uno tiene y va mandando información de qué es lo que está ocurriendo en ese producto. Entonces así se demuestra que el plan de inocuidad está activo, dinámico, cambiando y se discute con el equipo HACCP, etc.